En esta tarde, la Iglesia Casa de mi Padre les da una cordial bienvenida a todas las hermanas y hermanos que están conectados en este programa. El Señor nos da la oportunidad y el privilegio de poder llevar un mensaje, una pequeña reflexión, esperando de todo corazón que ésta llegue hasta su corazón y que pueda ayudarlo para que usted continúe aún en este caminar que el Señor nos ha permitido. Yo quiero en esta hora invitarlo a que usted tenga su Biblia y que también pueda cerrar sus ojos y podamos orar en esta tarde. Padre bueno que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que siempre escucha el clamor de sus hijos y de su pueblo. Te damos, Señor, la honra, damos en esta hora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sabiendo que tú, Señor amado, estás con nosotros. Muchas gracias por el privilegio que tú nos permites de poder compartir tu palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En esta oportunidad, amados hermanos, los invito a que ustedes puedan abrir las Sagradas Escrituras en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y el verso 8 en adelante. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda a que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en la jarra y un poco de aceite en la botella. Ahora estoy juntando leña para ver que preparo algo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que te he dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo: no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Aleluya. Quisiera también que pasáramos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, el verso 1 en adelante, del 1 al 7. Amén, gloria a Dios. Y dice: una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de ustedes, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó
quiere llevarse como esclavo a mis 2 hijos. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le contestó, lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo, ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que puedas. Después entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en la jarra y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. La mujer se despidió de Eliseo y fue a su casa. Entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos, tráeme otra jarra. Él le contestó, ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó y la mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo, ve, vende el aceite y paga a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrás vivir tú y tus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos que me están escuchando en esta oportunidad, esperamos que esta reflexión llegue hasta lo más profundo de su corazón. Cuando uno ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, su único deseo y su anhelo es conocerlo cada día más, buscar su rostro en oración y leer y escudriñar su palabra, porque va a ser la que le va a servir a uno para tener un crecimiento espiritual. Pero también debemos de saber que a nuestra vida van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir tribulaciones. Dice que cuando vengan estas tribulaciones y las luchas, que nos alegremos y que nos gocemos, porque aunque en el presente nosotros estemos sufriendo aflicciones, el gozo que nos espera es extraordinario. Son necesarias las pruebas, las luchas en nuestra vida, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe sea fuerte y constante. Entonces, dice la palabra, podremos mantener la frente en alto para que, aunque venga cualquier circunstancia en nuestra vida, siempre vamos a salir victoriosos. Al leer nosotros estas dos lecciones que el Señor nos ha permitido o que están escritas en su palabra, nos vamos a dar cuenta de que las dos historias tienen cosas muy parecidas. Por ejemplo, Dios usa muchos medios para poder ayudarnos. Y aquí en esta oportunidad envió a 2 ministros, a 2 profetas, para que vinieran a ayudar a estas mujeres. Eran 2 mujeres viudas, 2 mujeres que tenían la responsabilidad de sostener a sus hijos. Eran mujeres necesitadas, mujeres atribuladas. Pero estas viudas obedecieron a los profetas. Y de lo poco que ellas tenían, se operó un gran milagro en su vida. El ser humano por naturaleza siempre es conformista. Se deja vencer fácilmente. Pero nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios, siempre debemos de tener pensamientos positivos. Y nuestro actuar siempre tiene que ser con convicción.
porque debemos de saber que en este mundo nosotros no estamos solos, sino que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Y además nosotros tenemos miles de promesas que se encuentran en la palabra, de las cuales nosotros vamos a echar mano cuando tenemos fe para hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es Juan 16:33. El Señor Jesús dijo en una oportunidad: se los digo para que tengan tranquilidad de espíritu. En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Esa es una promesa maravillosa que el Señor nos ha dado y que por fe nosotros tenemos que creerlas. Dios sabía indudablemente que estas mujeres carecían de medios para poder sobrevivir. Y cuando ellas creían que ya no tenían nada que hacer aquí en la tierra, Dios le envía, dice, les envía profetas. A una le envía el profeta Elías y la otra el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades y dice que Él nos va a responder antes que nosotros le pidamos nuestras necesidades que tenemos. Hoy estamos pasando dificultades, estamos pasando necesidades de diferente índole, pero solamente el Señor podrá satisfacerlas. Tu palabra dice que si nosotros estamos enfermos, Él nos sana. Hoy estamos pasando una pandemia, pero sabemos nosotros que hay muchas personas que están enfermas, pero no tienen las vacunas necesarias para poder ser sanados. Pero la palabra dice que el Señor puede sanarnos. Si nos encontramos enfermos, Él nos sana. Si nosotros estamos afligidos, Él nos consuela, dice. Si nosotros estamos atravesando carestía económica, Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Un Dios que en cierta oportunidad dijo el Señor: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas a los que sufren y a los que están afligidos, para consolar, me ha enviado para consolar, dice, a los quebrantados de corazón. Si hoy nos sentimos afligidos, tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que nos puede ayudar. Aleluya. No cabe duda, hermanos, que estas dos mujeres, después de que pasaron una prueba tan grande y que ellas salieron victoriosas, ellas hablaron del poder de Dios, porque ellas no podían quedarse calladas de todas las experiencias que ellas habían tenido. También nosotros, Dios anhela que después que nosotros pasemos una prueba o una aflicción, demos testimonio de la grandeza de ese Dios maravilloso. Porque dice la palabra que si nosotros no hablamos, aún las piedras van a hablar por nosotros. Y no podemos darle ese privilegio a las piedras cuando somos nosotros los llamados a hacerlo, a publicar por toda la tierra sus gloriosos hechos, a hablarles a toda la gente de las obras admirables que Él hace, porque grande, indescriptiblemente es Jehová y digno de suprema alabanza. En la Biblia nosotros encontramos muchos personajes que tuvieron experiencias maravillosas y que siempre salieron victoriosos porque habían confiado en un Dios grande, en un Dios maravilloso.
Por ejemplo, tenemos a un Daniel, que por no obedecer y considerar a un hombre como Dios, fue llevado, dice, al foso de los leones. Y lo metieron en el foso de los leones y estuvo una noche completa. Pero él sabía que el ángel de Jehová acampaba alrededor de él y que él lo iba a defender. Amén. Dice que el rey Darío, que fue el que envió a Daniel al foso de los leones, él estaba seguro que Daniel no salía de ahí. Y el otro día temprano, dice, para ir a comprobar que ya quizá ni los huesitos de Daniel estaban en el foso de los leones, llegó, dice, y le habló con voz angustiada y le dijo: oh Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien tú sirves continuamente, librarte de los leones? Pero aquí dice, oh, el mismo Dios o el mismo rey le estaba diciendo que él era siervo de un Dios vivo, porque hoy nosotros predicamos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y le dijo, tú le sirves continuamente. Daniel siempre demostró su fe, demostró su identidad, y él siempre reconoció la grandeza de ese Dios en todo tiempo, no solamente cuando le convenía. Él en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia, él dijo que él conocía a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y dice que Daniel le contestó: oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones, para que no pudieran tocarme. Y dice que Daniel salió victorioso de la prueba. Y si nosotros seguimos leyendo ahí, vamos a ver otro ejemplo de los 3 amigos de Daniel, que ellos no quisieron, dice, arrodillarse frente a una estatua. Y ellos prefirieron ir, porque el rey dijo, si ustedes no se arrodillan y le dan honra a una estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, ustedes van a ser sometidos al horno, calentados 7 veces. Y ellos prefirieron ser sometidos a esa prueba antes de arrodillarse delante de una estatua, porque la convicción que ellos tenían era grande, su fe era robusta, y ellos sabían que el Señor los podía librar, y aún ellos declararon que si el Señor no lo hacía, jamás se iban a arrodillar frente a una estatua. Y dice que los meten al horno 7 veces calentado. Y cuando el rey Nabucodonosor se acerca y se da cuenta, no eran 3 hombres los que estaban, sino eran 4. Porque el Señor, cuando nosotros estamos pasando pruebas, Él jamás nos va a dejar solos. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y cuando este rey se da cuenta que estos jóvenes estaban tranquilos, dio la orden a que los sacaran. Y cuando ellos salieron glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, porque dice la palabra que aún un cabello no se había quemado. Amén. Y él mismo dijo con su boca, este rey: bendito sea el Dios de ustedes, pues envió a su ángel para librarlos. Este es el mismo Dios que hoy estamos nosotros predicando, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza.
Él puede librarnos de la pandemia, porque dice su palabra que Él nos librará de la peste destructora. No temeremos, dice, del temor nocturno, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles enviará para que te guarden en todos tus caminos. Bendito es el nombre del Señor, porque hay tantas promesas maravillosas en su palabra. Estas 2 mujeres eran viudas, y estas 2 mujeres había caído en ellas la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Ellas estaban angustiadas por la prueba que estaba pasando. Estaban siendo atribuladas, porque estar uno atribulado es un estado de aflicción que puede pasar en cualquier persona. Por eso el salmista decía: yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Aleluya. Cuando nosotros estamos afligidos, ¿qué es lo que nos duele en nuestro corazón? ¿Y quién conoce el corazón? Solo Dios. Solo Dios es el que conoce nuestro corazón. Porque dice la palabra que el Señor pregunta y dice: ¿quién conoce el corazón? Solo yo, dice el Señor, conoce. Porque cuando uno está afligido, solamente el Señor puede poner su mano poderosa y poder quitarnos la aflicción que hay. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, esta mujer carecía de medios, porque dice que en ese tiempo estaban pasando una hambruna de 3 años y medio, en donde ya no se conseguía alimento. Y tenían también 3 años y medio donde no caía el agua, donde no llovía. Entonces, pedir, como hizo el profeta, un poco de agua, el agua era un líquido precioso. Amén. Que no tenían ellos. Porque dice que esta viuda lo único que dijo: bueno, voy a comer y voy a esperar la muerte. Y la otra viuda no tenía medios para poder pagar la deuda que había dejado su esposo. Eran situaciones difíciles de ambas. Mujeres necesitadas de la misericordia de Dios. Como hoy quizá muchos me están escuchando en este programa y están pasando diferentes necesidades. Pero déjeme decirle que lo que hoy tenemos nosotros que hacer es clamar y pedir misericordia. Porque si nosotros tocamos el corazón de Dios y alcanzamos la misericordia, vamos a ser 3 veces dichosos, porque vamos a ser bienaventurados. Por eso dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y hoy tenemos nosotros que pedir misericordia por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por Guatemala, por la humanidad completa. Hermanos, todos estamos pasando situaciones difíciles, pero el Señor dice: echa sobre Jehová tu carga, que Él te sostendrá. Mire qué Dios tan grande y maravilloso tenemos, que vino a la tierra dejando su gloria, vino a la tierra, se hizo siervo, y aquí lo único que recibió
fue vituperio, maltrato, desprecio, fue ridiculizado, fue latigado, fue condenado a una muerte de cruz, como en aquel tiempo los únicos que morían de esta manera, de una cruz, eran los criminales. Sin embargo, por el amor tan grande que el Señor Jesucristo tuvo a la humanidad, Él aceptó todo y entregó su vida voluntariamente. Y dice la palabra que fue enterrado y a los 3 días resucitó y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y aún nos dice, no deben ustedes llevar sus cargas, échenlas sobre mí que yo las voy a llevar. Mire qué clase de Dios tan grande y maravilloso tenemos. Por eso para Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Estas mujeres obedecieron a los profetas. Obedecer es una cualidad, hermanos. La obediencia es sinónimo de fidelidad. Si amamos a Dios, vamos a practicar la obediencia. Y esto nos va a llevar a ser siempre hijos de Dios victorioso. Porque la obediencia va a dar siempre como resultado las bendiciones. Esta viuda de Sarepta, por ejemplo, bien pudo razonar, y cuando el profeta le pidió agua, que no la tenía, que le pidió un pan, que lo único que tenía era un poquito de harina y un chorrito de aceite, ella pudo decir, bueno, prefiero yo voy a preparar este panito y se lo voy a dar a mi hijo y me voy a comer la otra parte. Al fin y al cabo este hombre ni lo conozco y me está pidiendo lo único que yo tenía. Pero ¿sabe qué pasó con esta viuda? Que esta viuda obedeció la orden de Dios. Y de lo poco que tenía, de lo poco ella compartió. Hoy quizá tenemos mucho y no queremos compartir nada. O quizá peor si no tenemos nada. Con mayor razón no vamos a querer compartir. Pero si realmente nosotros amamos al Señor y lo conocemos, vamos a compartir lo que de gracia hemos recibido, de gracia vamos a compartirlo. Hoy estamos viviendo situaciones difíciles de la pandemia, pero el Señor nos dice, pónganme en prueba, pruébenme y verán cuán grande y poderoso soy. Pero el Señor lo que nos pide es que nos amemos los unos a los otros, que no estemos odiándonos los unos con los otros. Si tenemos oportunidad de ayudar, hagámoslo, hermano. Esta viuda había sido escogida ¿para qué? Para sustentar al profeta Elías. No contaba con mucho, pero sí contaba con una fe, porque obedeció. Y dice que desde entonces empezó a fluir el alimento y durante mucho tiempo fue el sustento de ella, de su hijo y del profeta. ¿Por qué? Porque el Dios maravilloso que ella conocía suplió su necesidad. La otra viuda obedeció, aunque humanamente era ilógico creer que con un chorrito de aceite iba a llenar un montón de vasijas de diferente tamaño, pero que ella creyó y puso su fe en práctica. Y fueron llevadas un montón de vasijas que ella había prestado, dice. Y ella obedeció tal como el profeta le había dicho. El profeta Eliseo le dijo, entra a tu aposento y
con tus hijos y empieza a llenar con el poquito de aceite. Vas a llenar el montón de vasijas que te han prestado. Y de esa manera ella actuó, lo creyó y empezó a llenar, dice, y de esa vasija donde había un poquito de aceite, se multiplicaba ese aceite y se operaba ese milagro que Dios había prometido a esta mujer. Y cuando ella llenó todas las vasijas y aún pidió que le llevaran más, le dijeron, ya todas están llenas. ¿Qué hizo ella? Llegar delante del profeta y le dijo, ya llenamos todas las vasijas. Ahora le dijo, véndelas y paga tu deuda, y lo que te sobra te va a servir para poder vivir tú y tus hijos. La obediencia, hermanos, es fundamental en nuestra vida cristiana. Porque déjeme decirle que pequeños actos de obediencia van a dar lugar a grandes milagros en nuestra vida. No podemos decir que somos cristianos si no obedecemos, si no creemos la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús una vez les dijo, si me aman, guardan mi palabra y mi Padre los amará. Nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra para que en el momento propicio la tengamos que poner por obra y la tengamos que poner por práctica. Pero la palabra del Señor jamás puede ser analizada, porque nosotros no tenemos el derecho de analizar la palabra, porque las leyes de Dios siempre son justas, son eternas y se tienen que cumplir, porque las órdenes de Dios nunca se discuten, sino siempre se cumplen. Aleluya. Entonces la palabra de Dios va a venir a fortalecer nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida, porque es el nutriente especial para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Por eso el Señor le dijo a Josué, le dijo que no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita de él de día y de noche. Obedécela al pie de la letra. Solamente así vas a tener éxito. Esfuérzate y sé valiente. Nosotros vamos a ser cristianos victoriosos cuando nosotros estemos meditando de día y de noche en la palabra. Hoy tenemos el tiempo suficiente, hermanos, que el Señor nos está permitiendo para escudriñar y para poder alimentarnos de esa palabra bendita. El Padre, Dios, siempre nos va a estar probando nuestra obediencia. Él va a estar probando nuestra obediencia, porque la obediencia es fundamental en nuestra vida. En cierta ocasión Dios le dijo a un varón justo y temeroso que estaba viviendo en una generación depravada como era Noé. Noé, hazte un arca. Mire la orden que Dios le dio a este varón. Hazte un arca. Tiene que ser de madera de gofer, le dijo. Y dice que esa madera no se conseguía fácilmente, sino tenía que ser traída de lugares lejanos. Aquí está el diseño que quiero para que tú hagas el arca. Y dice que le dio medidas exactas. Y la arca no podía hacerla él como quisiera,
sino tenía que tener medidas exactas. Y fíjese que le estaba dando la orden a un jovencito que tenía 500 años. 500 años. Y aún, déjeme decirle más, él no era carpintero. Mas sin embargo, él dice que sin pérdida de tiempo empezó a construir el arca. Se pudo justificar. Mas sin embargo, él obedeció esa orden. Pero al mismo, en otra parte de la palabra nos habla que también llama a un Jonás. Y le dijo: Jonás, anda, vas a ir a predicar a Nínive para que la gente se arrepienta. Y dice que Jonás recibió la orden, pero no obedeció, sino él se fue para Tarsis. Yo le podría hacer una pregunta. ¿Cuál sería la orden más fácil para poder hacerla? ¿Construir un arca o ir a predicar? Yo creo que era ir a predicar. Mas sin embargo, el que recibió la orden más difícil lo hizo. Y dice la palabra que él recibió la aprobación de Dios. Y aquel que recibió una orden más fácil no obedeció. ¿Pero qué le pasó a Jonás? Jonás tuvo que pagar sus consecuencias. Usted sabe que Jonás lo aventaron, al irse a Tarsis, subió un barco y ahí lo tuvieron que aventar al mar. Y ahí había ya un pescado, dice, y dice la palabra, y un cantito que se le ha enseñado a los niños, Chupluk se lo tragó. Y estuvo, dice, 3 días en la panza de este animal. Ahí sí empezó a pedir él misericordia. Y Dios, que es un Dios de oportunidades, hermano, porque Él sabe que nosotros le fallamos, pero dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Escuchó el clamor de Jonás y cuando salió de la panza de la ballena, ¿qué hizo Jonás? Carrerita y carrerita se fue a predicar y a cumplir la orden que Dios le había dado. Porque por muy difícil o por muy fácil que sean las órdenes de Dios, tiene que cumplirlas. Amén. Gloria a Dios. Y el último aspecto que yo encontraba era que de lo poco que ellas tenían se operó un gran milagro. Ellas no contaban con mucho, pero ¿sabe qué tenían estas 2 mujeres? Tenían fe. Y por la fe que ellas tenían se operó el milagro en la vida de ellos. Y ellas pudieron salir victoriosas de las necesidades que estaban pasando. Y el Señor en esta oportunidad nos está pidiendo que tengamos fe. Que no menguemos nuestra fe, sino que nuestra fe va en aumento hasta que el día sea perfecto. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese qué misericordia la de Dios, que nos pide la fe como el tamaño de un granito de mostaza. No nos está pidiendo mucho. Naturalmente que después nuestra fe tiene que ir creciendo y ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Hoy no tenemos que ver las circunstancias que nos rodean, amados hermanos y personas que nos están escuchando. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador que es Jesucristo. Amén.
Esa tiene que ser nuestra mirada. Cuando David se enfrenta a Goliat, no vio el tamaño del gigante. Él lo que vio y dijo, y él declaró, este es un incircunciso, un ser que no tenía pacto. David tenía pacto, y nosotros como hijos de Dios también tenemos pacto. Y hoy sabemos que el Señor está como poderoso gigante alrededor de nosotros, y es el único que nos va a ayudar a salir de esta situación. Cuando pasen estos momentos, vamos a tener que testificar lo que el Señor hace y está haciendo en nuestra vida, porque hoy conocemos a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente y a un Dios omnipresente. El poder de nuestro Dios no tiene límite. Nuestro Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él está al mismo tiempo en todos los lugares. Por eso hoy estamos clamando que el Señor tenga misericordia con toda la humanidad, y que esto sirva para poder reflexionar. Y si usted, amigo que me está escuchando, no conoce a Cristo, es la oportunidad de que usted abra su corazón y que permita que el Cristo de la gloria pueda entrar. Yo voy a hacer una pequeña oración para aquellas personas que no conocen al Señor, para aquellas personas que se han alejado del Señor y que a través de esta circunstancia el Señor ha hecho que ellos puedan reflexionar y que puedan reconciliarse con el Cristo de la gloria. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te pedimos que tú puedas tocar el corazón de estas personas, que esas personas reconozcan su condición y que tengan, Señor, el anhelo de que tú entres a su vida, Padre bendito. Que ellos sepan, Señor, que la persona que ha abierto su corazón para el Señor, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y que para ellos, dice la palabra, no hay condenación. Yo te pido, mi Dios, que tú toques esos corazones y que ellos puedan, Señor, abrir su corazón para que tú vayas a morar en ellos, mi Dios. Aleluya. En esta hora, amados hermanos y personas que se han conectado en este programa, estamos agradeciendo su atención. Esperamos que esta pequeña meditación pueda hacer el impacto necesario y que pueda, aleluya, usted siempre estar en comunión con ese Dios maravilloso, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos la gloria en esta hora, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos permites de poder llevar, Señor, unas palabras de consuelo, unas palabras de fortaleza, amado Dios, porque solo tú en estos momentos difíciles lo puedes hacer. Creemos y declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra roca inconmovible. Tú eres, Señor, ese Dios maravilloso que siempre está atento para ayudarnos. En el nombre de Jesús, para Él sea toda la gloria, y que nuestros labios no se cansen nunca de alabarlo y bendecirlo. Muchas gracias por su atención y que el Señor los bendiga. Amén.